Hola Pilar, muy buenos días y bienvenida. Muchísimas Pilar, gracias. ¿cómo estás? Estoy feliz de la vida de estar aquí con ustedes para platicar sobre este monólogo. Sí. Que de verdad es padrísimo porque es la historia de Coco Chanel. El monólogo se llama Coco Mademoiselle Gabrielle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Gabrielle era el verdadero nombre de Chanel. Ah, mira. Claro, eso no lo saben todas las personas. Y otra cosa que no sabe la gente es que era morfinómana y tampoco la gente sabe que fue acusada de espía nazi en la... Mira. Ah, ¿verdad? Mira, quijadas Todo un estuche caídas. de monerías. ¿De dónde sacaste déjalos- tanto dato? Pues estudiando, mi amor, estudiando. Es bueno ir a la escuela. No, pues investigando, haciendo Wow. obviamente una investigación muy profunda junto con la autora y directora Silvia Peláez, a quien yo le pido este monólogo. Sí. Y le doy ahí como los temas que quiero tratar. ¿Qué temas quiero tratar? A ver. La mujer en una edad avanzada y la soledad y el éxito. Guau. Porque Coco Chanel muere a los 87 años, Sí. súper exitosa, con muchos millones, pero sola. Entonces, ese es uno de los temas que hilvana todo el monólogo. Y eso precisamente es lo que tú quieres transmitirle al público, que podemos ser exitosos, podemos ser gente triunfadora, pero no tenemos que estar solos, tenemos que compartir todo esto con nuestras gentes cercanas, ¿no? La gente que obviamente, ¿no? Tú puedes tener amigos, puedes tener la familia, eso sí. Y creo que este tipo de mujeres, punta de lanza, como Coco Chanel, como Emma Goldman, como Mary Anning, que son mujeres que no se casaron, mujeres que no tuvieron hijos, mujeres que son punta de lanza Claro. dentro de romper las estructuras patriarcales de la sociedad que nos imponen a las mujeres y que gracias a este tipo de mujeres podemos, las mujeres del siglo XXI, transitar con un poco más de libertad, sin tantos atavismos. ¿no? Claro, porque además las mujeres en el momento en que se empoderan pueden tener un papel muy grande contra la sociedad. O sea, no es solamente la mujer que puede llegar y que va a atender a su casa, sino que es una mujer fuerte y que va a marcar tendencias. Exacto, y también mira, yo creo que algo que es padrísimo de Coco Chanel, es como una metáfora cuando ella dice adiós a los corsets. Ella rompe el corset, que es esta prenda, ¿no? Femenina, duras, ¿no? Dura y que te apretaban así, ¡ah! ¿no? O sea, que no pudieras respirar y te desmayabas y demás. Es una metáfora, ¿no? Adiós a los corsets, es adiós a las ataduras, tanto físicas como mentales. Claro. Es una mujer que tiene muchísimos amantes, o sea, es una mujer que para su época obviamente es contestataria, su forma de ser. Claro. Y eso, Claro. como lo dice ella, yo no inventé ninguna moda, yo me inventé a mí misma y el mundo decidió seguir mi estilo. Ay, ay, ay. Mira. Qué bonito. Oye, Pilar, sabemos que llevas ya 2 temporadas, ¿verdad? En este teatro, La Capilla. Es el Teatro de la Capilla, que es una belleza del lugar, porque Es es un lugar extraordinario. pequeño para teatro de cámara. Y bueno, obviamente el Teatro de Salvador Novo, en la calle de Madrid, número 13, en la colonia del Carmen, Coyoacán. De verdad es un espacio que yo adoro, y para este tipo de obras, como este monólogo, pues queda increíble. Y sí, ya son 2 temporadas con muertos y heridos para entrar, porque Coco Chanel es una marca registrada. O sea, yo no lo hice así, yo no escogí el personaje porque ella fuera famosa o no. Sí. Me interesaba su vida y cómo transformó a la mujer de principios del siglo XX, ¿no? ¿Y qué días son los que te estás presentando para que podamos ir a verte y apoyarte en la obra? Mira, estoy todos los lunes de octubre, de lo que queda de octubre, igual y anuncio un poquito después Ay, que sí. se extiende la Sí. temporada, Sí. pero no, de entrada ahorita sí es todos los lunes que faltan de octubre, los lunes a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, y pueden comprar los boletos por línea en un sistema que se llama Red Ticket, porque luego llegan las personas y ya no hay Ya no hay. boletos. Claro. Entonces a mí me da como, la verdad yo no me siento tan padre. Qué bonito que hay que comprar, que tenemos que comprar los boletos con anticipación, porque eso habla muy bien de la puesta en escena que estás haciendo tú, Muchas del gran gracias. trabajo que estás haciendo tú, porque eres una gran actriz, y no porque estés aquí, porque te conoces, es la verdad. Ay, gracias, Has sido una gracias. de las actrices que pues han picado piedra y siguen picando piedra, y eso se nota en el escenario. Disfrutar de un buen trabajo actoral. Muchas gracias.
gracias. Pilar, te deseamos todo el éxito. Muchas siempre. gracias, yo también. Y qué bueno que esté yo aquí en este programa. Oye, ¿la Me Vero? encanta. Ay. La Vero adorada. La Vero Castro, mi imitación de la Vero Castro, Claro. que ahora que la sacaron en las entrevistas con Juan Gabriel después de que murió y todo Sí. esto, todo el mundo me mandaba Twitters, Instagrams y demás, me decían, es que tu Vero, que es un rollo muy fársico y muy loco, se parece mucho más ahora a ti que ella, o sea, ya sabes, se parece Verónica Castro a mi Vero Castro, ¿no? Ahora ya hay unos que me imitan, que Haciendo imitan la mi imitación. Fíjate nada más. Está genial. ¿Hasta dónde puede llegar el trabajo de un actor, de una actriz? Muchas gracias, Pilar. No, muchas gracias a ustedes y a todo el público. Te esperamos de muy verdad. pronto. Y Muchas todo el gracias. éxito, que termines Muchas gracias, muy bien la temporada. Claro que Muchas sí. gracias.